Bueno, muchos muchachos. eh, bueno, la clase de hoy pues va a ser algo muy sencillito, algo supremamente pequeño. No me voy a enfocar en nada de base de datos porque pues ustedes ya saben bases de datos, pues ya debieron haber visto la uno, cómo crear una tabla, cómo crear una base de datos con MySQL, ¿sí? Entonces, en esto vamos a hacer como la conexión a la base de datos y lograr al menos hacer un insert y un select en la base de datos, o al menos llegar hasta el select. Es un video supremamente pequeño y ya al final les digo cuál va a ser el trabajo. De todas maneras ya lo voy a subir a la plataforma. Acá nosotros pues vamos a trabajar sobre la clase banco, la que veníamos trabajando, con sus paquetes, las imágenes, las interfaces. Entonces yo acá voy a crear un nuevo paquete, el cual lo pueden llamar modelo o base de datos. Para no confundirlos los voy a llamar base de datos. Y dentro de este paquete vamos a crear una nueva clase, se llame conexión. Listo. Esto ustedes ya lo conocen. Lo único así que va a ser nuevo, entonces vamos a agregar una librería. En este momento pues tenemos el JDK, pero vamos a agregar otra nueva librería que puede ser añadir un jar o una librería. Entonces vamos a decirle add jar, ¿sí? Perdón, add jar no, porque no la hemos descargado, entonces vamos a decirle añadir librería. Y acá vamos a buscar la de MySQL. Pues ustedes bajan y por acá decir MySQL JDBC, ¿cierto? Agregamos esta librería, ya la tenemos. Listo, muchachos. Eso lo necesitamos para poder hacer la conexión. Eso es como un plugin para hacer la conexión con la base de datos. ¿Listo? Yo voy a, digamos, acá, vamos a hacer eso un momentico. Voy a crear una base de datos supremamente sencilla. No voy a usar una de las que ya tengo porque tienen, digamos, ya información. Vamos a crear una, voy a crear una base de datos sencilla. Espérenme a ver si tengo encendido el servidor. Sí. Espérenme acá que ya. Listo. La base de datos la voy a llamar banco. ¿Sí? Es nombre banco. Entonces vamos a tener una tabla que se llame usuarios. Va a tener 5 columnas. Primero va a ser el ID del usuario. El segundo, nombre, apellido, usuario y password entero. Este va a ser un varchar, un varchar, un varchar, un varchar. Este va a ser autoincrementable, primary. Este va a ser de, digamos, de 25, 25, 25 y 25. Listo. Guardamos. Y ya tenemos acá la tabla de usuarios y la base de datos se llama banco. Con esa base de datos voy a trabajar yo acá. Entonces, lo primero es que voy a utilizar, digamos, voy a crear unos atributos de esta clase conexión. Los voy a crear públicos. Public string db va a ser el nombre de mi base de datos, ¿cierto? En este caso yo la llamé banco, sí, banco. Lo pueden hacer en el constructor, inicializarlo en el constructor. Yo lo estoy haciendo acá como por un poquito ahorrar el tiempo. String url, y acá vamos a decirle el, digamos, el plugin que vamos a utilizar. Recuerden que acá dijimos que vamos a utilizar un JDBC, entonces le decimos JDBC dos puntos MySQL, porque la conexión es con un MySQL, una base de datos MySQL, y va a ser una conexión local. Entonces localhost slash, y hasta acá más le concatenamos esta variable, ¿sí? Esta partecita es lo que va a hacer es que nos conectemos como tal al localhost de nuestra base de datos, o sea, al SAM como tal. Y vamos a decirle que vamos a tener un usuario
public string user, que va a ser normalmente en MySQL el usuario es root. Si ustedes no han creado pues un usuario por defecto, ya si vieron la parte de gestionar usuarios, entonces acá pueden decirle que este usuario solo va a poder, digamos, ingresar datos a la base de datos, entonces solamente sería el usuario admin, bueno, como quieran llamar al usuario, y el password que le hayan puesto. En este caso vamos a trabajar con el superusuario que puede hacer todo en la base de datos. Vamos a tener un string que se llame pass y va a ser el password, va a ser vacío porque yo no tengo password en mi base de datos. Listo, muchachos, esa es como la parte principal. Entonces acá yo voy a generar unos códigos. Vamos a generar el constructor y vamos a generar insert code get y setters. Listo. Bueno, y vamos a crear un método. Estos get y setters pues los dejamos ahí por si los necesitamos, y vamos a crear un método público que va a ser de tipo conexión y se va a llamar conectar. Este tipo de conexión, si ustedes miran, podemos importarlo de la librería que acabamos de importar, que es MySQL JDBC. Entonces importamos la librería y ya. Acá pues no está sacando error porque está diciendo que está tratando de obtener una conexión y no tenemos todavía la conexión. Un return cert. Le decimos connection, por ejemplo con va a ser igual a null. Inicializamos una conexión. Luego acá vamos a ¿cómo les digo eso? Vamos a obtener la conexión, ¿sí? Pero le vamos a decir primero a la clase qué librería estamos usando. Entonces le vamos a decir class.for name, ¿cierto? Les voy a decir que voy a usar la librería org.gkt.mmysql.drive. Acá les estoy diciendo el drive que voy a usar para la librería. Esto es simplemente copiar y pegar, ¿sí, muchachos? Yo no espero que... ya les voy a decir esto que pasa. No espero que se lo aprendan de memoria. Yo tampoco me lo sé de memoria, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar por qué saca error ahí. Antes de eso vamos a crear que la conexión va a ser igual a un drive manager, ¿sí? Punto get connection, y le vamos a decir primero la URL de nuestro plugin. Entonces this.url, coma, luego le vamos a decir el usuario y el password, que son los siguientes parámetros. Entonces this.user, coma, this.pass. Ahí sigue sacando error. Entonces resulta que esto nosotros vamos a tener que utilizar algo que se llama try catch. Porque el try es, digamos, para cuando haya una excepción, un error en la conexión de la base de datos, se vaya por el cache. El try es cuando todo ocurrió bien. Entonces, como si todo ocurrió bien, haga esto. Si no, entonces váyase por el cache, ¿sí? Entonces acá él me está pidiendo que los agregue, entonces yo le voy a decir que voy a agregar esto entre un try y un catch igual a este. Ahí. Entonces toda esta sección lo vamos a tener dentro de un try y un catch, ¿ok? Y acá me está diciendo que cache, bueno, pues ya lo voy a que le haga un cache de tipo conexión. Ustedes ya saben que es un cache porque esto devuelve una conexión, entonces me está diciendo que le haga un cache a la conexión. Y pero esto ya está dentro de un try y un cache. Entonces vamos a agregar acá arriba las excepciones de SQL, ¿cierto? Y listo. Entonces esto es tal cual como está acá, siempre dentro de un try and catch. Nos está pidiendo que hagamos
digamos, el casteo, que es lo que esto devuelve, lo convierte siempre en una conexión. No lo está obligando. Anteriormente pues esto no se necesitaba, pero ahorita sí. Y por último retornamos con, entonces, este método que ustedes ven acá es simplemente que copien y peguen, siempre va a ser el mismo. Entonces es un método que nos va a devolver la conexión a la base de datos. O sea que este con ya tiene la conexión, o sea, ya se enlazó a mi base de datos, que es esta de acá. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a, digamos, a crear una opción ahorita de sí, vamos a, desde donde teníamos ahorita bueno, eso, ¿dónde fue? En las imágenes, en las interfaces, en el login. Yo tengo esto, es que ya no me acuerdo qué tengo acá. Login. Bueno, extraer acá. Esperemos que abra el proyecto. Esto era lo que teníamos. Ya me acordé. Entonces yo voy a hacer un formulario de registrar, algo muy sencillito, ¿sí? Que simplemente esto era lo que ustedes tenían que presentarme ayer. Yo voy a crear un botoncito, de la primera con botón que diga registrar, ¿sí? Acá en mis interfaces voy a crear otra interfaz. Recuerden, un JDialog, un dialog form. Este JDialog se va a llamar registro de usuarios. Y acá voy a decirle que esto es un set layout free. Y voy a poner text y un label y un label. Control V. Entonces acá voy a simplemente hacer lo siguiente. Entonces este label de acá no va a tener absolutamente nada, entonces le vamos a cambiar el nombre. Entonces para cambiarle lo que tiene adentro le damos clic acá, quitamos lo que tiene adentro, a este le ponemos nombre, listo. Entonces nombre, a este le vamos a poner apellido, usuario, y a este por último vamos a ponerle password. Ahí. Listo, y vamos a tener un botón que diga registro, listo, muchachos. Y acá le voy a poner registrar usuarios. Listo, y esto lo vamos a poner como así. Bueno, ¿qué va a pasar? Esta interfaz se va a abrir cuando la llamemos desde el login. Cuando yo le dé clic acá, entonces creo el evento le voy a decir ¿cómo se llama registro de usuarios. Entonces vamos a crear registro de usuarios, rec va a ser igual a new registro, y acá le vamos a mandar un dis y coma null. Espera,
esto recibe que es un boolean y el sí, no es un null sino un true. Sí, y vamos a decirle rec.setVisible true. Entonces vamos a correr el proyecto. Y acá en registrar me abre la ventanita de registro, pide el nombre, apellido, usuario y password. Obvio esto tiene que ser más bonito, acá no, ya lo voy a cambiar de contraseña, sino que para el momento pues esto es lo más sencillo que puedo hacer. Y en la base de datos que ustedes tienen acá, miren que yo estoy pidiendo el nombre, apellido, usuario y password. El ID, recuerden que esto no se pide porque eso es autoincrementable, entonces esos son los datos que yo necesito para poderlos guardar en la base de datos. Listo, entonces voy a cerrar acá. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a venir acá donde dice registro, en el diseño le voy a poner las variables, entonces jtext nombre, jtext apellido, jtext usuario, y aquí sí jtext password. Acá sí lo voy a dejar password porque como eso es interno no debería manejar ñes ni nada de eso, pero acá como es algo visual para el usuario, entonces sí contraseña. Listo. Y entonces cuando le encle este botón es que aquí viene la parte interesante del proyecto. Todo lo que yo he hecho hasta acá ya lo deben de saber bien, muchachos. Lo único es la conexión que no la sabemos, ¿cierto? Entonces que cuando yo le dé clic en registrar, o sea, que él coja los datos de acá y los va a ir a guardar a una base de datos. Entonces nosotros ya sabemos cómo obtener esos datos y cómo obtener lo que escribió el usuario en los inputs, ¿cierto? Entonces ahora necesitamos crear una conexión con la base de datos. Primero yo creé una clase llamada conexión, entonces vamos a decirle conexión con va a ser igual a new connection. Esto automáticamente, pues acá hay que importar la clase, ¿cierto? Entonces, esto automáticamente crea una conexión con la base de datos, ¿sí? Perdón, crea una conexión, no, crea una clase de la conexión. Ahora hay que crear la conexión. Recuerden que yo tengo un método que se llama conectar con punto conectar, y este método me devuelve una variable tipo conexión. Entonces yo voy a decirle que la bueno, digamos que aquí va a ser no sé, conexión estándar, ¿cierto? Y en esta conexión estándar, porque pues realmente esta no es la conexión, sino que es como el intento de conectarnos con la base de datos, acá vamos a decirle que va a devolver una conexión llamada con, ¿sí? Y escribí re mal acá, ¿cierto? Me está diciendo que conexión no existe, entonces le decimos que lo importe. Listo. Bueno, acá hay un error porque debe ir dentro de un try y un catch, lo mismo de siempre, entonces vamos a poner try el catch. Acá está el try el catch, y denme un segundo, muchachos, que esto se va a descargar. Bueno, entonces acá conexión, ya tenemos la conexión guardada en con. Yo me voy a ir a mi clase conexión y voy a crear otro método public, y este va a devolver, digamos, un boolean, ¿sí? Va a devolver un boolean y se va a llamar insertar usuarios. ¿Y qué va a recibir esto? Va a recibir un atributo, una variable de tipo conexión, va a recibir un string que va a ser el nombre del usuario, va a recibir otro string que va a ser el apellido, va a recibir otro string
que va a ser el usuario, y por último va a recibir un string que es el password, ¿cierto? Y acá vamos a hacer la parte de conexión a la base de datos. Entonces, para yo hacer la conexión necesitamos un statement, o sea, un estado de la base de datos, un statement. Por acá es un statement, ¿sí? Statement igual a lo que recibimos de conexión, que es la conexión que yo tengo ya enlazada al localhost con punto, y si se dan cuenta existe un create statement, o sea, créeme una instancia de la base de datos. En ese ST yo ya tengo la instancia de mi base de datos, y como todo va a pedir su try cache. Siempre vamos a tener try cache por si hay algún error en obtener la conexión con el estado de la base de datos, ¿sí? Y acá es donde vamos a hacer ya realmente una sentencia SQL, que esto sí todos lo sabemos, de un insert. Entonces, insert into, ¿en qué tabla vamos a insertar? Usuarios, creo que se llama usuarios, no estoy segura. Usuarios, entonces insert usuarios, values, ¿y qué valores vamos a insertar? El primero, en la base de datos dice que es el ID del usuario, pero pues es autoincrementable, entonces mira, pues un null. Ahí. Un null. Luego dice que el nombre, apellido, usuario y password. Entonces, nombre, apellido, usuario y password. Pero hay que cerrar estos dos de acá y con, bueno, eso es como es un varchar, es comilla simple. Cerramos estos dos de acá para poder concatenarle el nombre, ¿sí? Esto entonces va a quedar, pongamos el punto y coma para que lo puedan ver. Entonces esto va a quedar comilla simple y le concatena el nombre que llegue acá, ¿cierto? Eso es para poder cerrar esta comilla doble. Se cierra acá, se le concatena y vuelve y se abre para poder continuar con la sentencia del string, ¿sí? Coma, acá le vamos a concatenar el apellido más apellido, coma, comilla doble, comilla simple, comilla doble, más usuario, coma, comilla simple, porque todos son varchar, comilla doble, más paso. Listo. Si yo imprimo esa sentencia SQL, es como si tuviéramos algo como esto. Insert into usuarios, values. Acá va a mandar el siguiente iterador, digamos que como es el primero es el 1, el nombre que yo le haya mandado en la variable, digamos que Luisa, en comillas simples, luego va a poner Marín, luego va a poner Luma, luego va a poner el password. Sí, esto es esta sentencia que ustedes ven acá va a ser muy similar a la que está acá. Obvio, pues no van a ser estos datos porque no son datos estáticos, sino dinámicos, depende de lo que nos envíe el usuario. Bueno, entonces eso es como un ejemplo de lo que puede pasar. Listo. Eso es simplemente un string, ahí no estamos haciendo nada en la base de datos. Para poder ejecutar esa sentencia, por eso necesitamos un statement, necesitamos st.execute. No vamos a decirle execute solito, sino que le vamos a decir execute update para hacer la sentencia SQL, ¿sí? Y le mandamos el SQL. Por ejemplo, voy a volver a hacer acá execute. Miren lo que dice, el execute solito devuelve un true, un false, el statement retorna múltiples resultados, y el execute update ejecuta el given SQL statement, el cual un integer si se actualizó, si no, entonces pues no va a retornar ningún integer. Ensayémosle acá el SQL, execute solito, perdón, y acá nos va a retornar siempre un true, un false. Entonces, vamos a crear una variable respuesta, la voy a crear acá, entonces boolean, y vamos a decirle return
respuesta. Listo. Bueno, acá me está sacando inicializa, que la tengo que inicializar. Pues vamos a decir que la respuesta por defecto es falsa y acá debería cambiar a true o false, depende pues lo que nos devuelva la base de datos. Y este sería como el método que necesitamos para insertar a los usuarios en la base de datos. Ahora me vengo acá y en esta le voy a decir entonces, con punto con st punto y le vamos a decir insertar usuarios. Listo, le vamos a mandar la conexión. ¿Cuál conexión? La que tenemos acá. Acá dice que el primer nombre, el apellido, bueno, el primer nombre, el nombre, el apellido, el usuario y el password. Y esos los tenemos con j text nombre punto get, que esto también ya lo saben, get text y sucesivamente. Entonces j text apellido punto get text, j text usuario punto get, y por último j text password punto get get text. Listo. Recuerden que bueno, acá tengo un error, conexión, que le haga el cache a la conexión. Puedo hacer eso o simplemente creé el método. Control C, me da tanto control Z. No, esto quedó algo raro. Esto debería muestro control Z, 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 control C. Volverlo a hacer. Get text. Punto y coma. Punto y coma. Y esto por acá quedó solito. Bueno, muchachos, no sé por qué no me lo está sacando otra vez. Debería, yo no sé qué fue lo que hice, que importé por acá. Yo registro, dice que tiene un error, yo no veo ningún error. Si a ustedes les saca el error, hagan el cache, ¿sí? Acá, que sea tipo ¿sí? Le hacen el cache para, digamos, por si le saca algún error. A mí me lo está sacando, no sé qué importa que no, ya no lo está sacando. Bueno, muchachos, y acá esto recuerden que devuelve una respuesta, un true, un false, ¿sí? Entonces vamos a decirle acá lo siguiente. Le voy a decir boolean res va a ser igual a false, y acá ya está sacando incompatible el método que no se puede convertir un void. ¿Cómo así que no se puede convertir un void? Eso fue lo que hizo, mira, por eso no me estaba sacando ahorita error. Creó un método allá en la clase, ¿sí? Entonces acá ya debería decir lo de la conexión. Yo sí decía que por qué. Entonces acá me dice que haga un cache connection. Listo. Y el cache estaba mal hecho. Listo, muchachos. Entonces acá le vamos a decir si respuesta es igual a true, o sea que se insertó correctamente. Vamos a generar un JOption Paint, que ese no lo conocemos, pero ya lo vamos a empezar a ver. JOption Paint.show
message. Esto, digamos que nos va a hacer es, por ejemplo, acá hay muchos mensajes, varios parámetros. Vamos a utilizar el primero, que es el componente y el objeto que queremos mandar, o sea, el mensaje. Entonces, yo acá le voy a decir this y le vamos a decir se insertó todo correctamente. De lo contrario, vamos a sacar esto mismo pero con un error. Hay unos mensajes acá que son joption paint.show de confirmación, de input. Entonces uno puede, digamos, hacer varias, por ejemplo, de confirmación dice si acepta o no, te salen unos botoncitos, pero pues nosotros vamos a utilizar los normalitos, los de mensaje. Entonces vamos a decirle this y acá la respuesta: no se pudo insertar el usuario. Listo. Suponiendo que esto todo nos quedó bien, yo le doy play acá para que corra todo el proyecto desde ceros. Siempre me lo corre en la otra pantalla. Y acá vamos a registrar a un usuario. Recuerde que no tenemos ninguno. Vamos a registrar a Laura Pérez Lau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Decimos registrar y efectivamente error en la línea. Bueno, acá es un error en el statement. Bueno, un error en la conexión y es en esto. Driver no sé cuál es el driver de MySQL acá. No me da sugerencias, que habré escrito mal. La verdad no me acuerdo. Voy a ensayar a ver. Vamos a poner el com.mysql. Si no lo buscamos, jdbc.driver. Volvamos a ensayar, corramos toda la aplicación. Bueno, esto aquí ya no nos sirve. Ensayemos de nuevo y lo mismo, le decimos registrar. Pongamos a Laura Pérez Lau 1, 2, 3, registrar. No se pudo insertar el usuario, ¿cierto? Ya no me está sacando error de conexión, pero me dice que no se pudo insertar el usuario. Vamos a ver si es verdad. Yo voy a mirar qué me está devolviendo, que yo dudo. Que yo dudo que esto me esté volviendo un true o un false, ¿sí? Entonces acá lo que voy a hacer es un sort y voy a imprimir res para ver qué me está devolviendo res, ¿sí? Y acá voy a mirar si realmente se lo insertó. Para mí lo insertó, pero pues no sé, ya sé que se lo insertó, entonces está bien. Yo no sé que está devolviendo res, pero vamos a validar que está devolviendo. Entonces acá vamos a insertar de nuevo a otro que sea Carlos Pérez Car 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Registrar. Me está volviendo un false. Buena pregunta. ¿Por qué está volviendo un false? Espera, yo le hago un execute a esto. Update. Entonces va a ser un entero.
va a volver un entero y un 0. Debería volver un 1 si todo está bien. Y acá le vamos a decir que es 1 entero si es igual a 1. Y ahora insertemos a registrar Susana Pérez. Todos son Pérez en este. Su y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Ahí se me está volviendo el 1, ¿cierto? Se insertó todo correctamente. Lo voy a dejar con el update. El update devuelve 1 si todo se insertó correctamente y 0 si no se insertó. El otro, no sé por qué me está devolviendo false. Yo siempre usaba el update, pero son los mismos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya la aquí como de pronto para organizar un poquito más. Cuando yo le den registrar, que cuando ya registre me ponga esto en vacío. Esto también ya lo vieron ustedes, muchachos. Puedo tener una función, puedo llamar a tener una funcioncita acá, un método que sea limpiar. Entonces public void limpiar y vamos a decirle qué campos quiero limpiar. Entonces voy a decirle estos de acá. Entonces j nombre punto set text, lo vamos a poner vacío, que ya no sería j nombre sino j test apellido. Acá sería password y luego el usuario. Listo, muchachos. Y esto tengo que llamarlo acá cuando ya se inserta correctamente el usuario. Entonces la this.limpiar y corremos de nuevo la aplicación. Esto sigue corriendo acá. Quitemos todo esto, quitemos esto y ahora sí traemos la nueva que creé. Hicimos en registrar. Entonces a Sebas, bueno, Sebas, que Marín, Sef, pongámosle Sef, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingresar, se insertó todo correctamente y me limpia. Listo. Y puedo insertar ya todos los usuarios que yo quiera. Vamos a ver si eso sí realmente está funcionando en la base de datos. Ay, esto es aquí. Entonces, listamos. Y ahí está. Hasta Sebas. Listo, muchachos. Esta es la parte de insertar datos. Que lo único difícil acá es como de pronto la conexión, ¿sí? Esta partecita que es un poquito complicada. Esto ustedes lo tienen que saber hacer, que eso es un insert normal como ustedes lo saben en SQL. Crear un statement, ¿sí? Y ya aquí simplemente ejecutar esa consulta SQL. Bueno, ahora voy a hacer la última cosita, que es el del login. Acá yo en el login yo tenía unos datos quemados, ¿sí? Que yo ingresaba y le dan login y tenía estos datos de acá. Lo voy a organizar para que los busque en la base de datos. Entonces vamos a crear public. Esto ya no va a ser un... Bueno, dejemos la void. Ahorita les voy a decir que no va a devolver un void, sino que va a devolver un statement. Y vamos a decirle get usuarios, ¿sí? Lo mismo, recibe la conexión y recibe algo, dos parámetros, que es el password y el usuario, ¿sí? Y acá le vamos a decir lo siguiente. Entonces voy a extraer para... Estoy pensando una cosa. Entonces sería, no sé cómo. Vamos a hacer lo mismo acá. Copiar y pegar esto.
Y en esta no va a ser así, ni va a ser un insert, ¿sí? Va a ser un select. Entonces yo voy a crear mi SQL, lo mismo. Le vamos a decir select asterisco from usuarios, y acá donde venimos a hacer el where, donde el usuario sea igual a quién, al que el usuario, al que me mandaron. Entonces, más usuario más concateno, y el password sea igual a más password. Acá hay un problema, ¿sí? Resulta que este usuario tiene que ser un varchar, entonces toco poner las comillas simples, abro y cierro la comilla simple, igual acá abro, y acá me tocaría concatenar la comilla simple. Listo. Acá ya tengo mi sentencia SQL y ya tengo mi estado de la base de datos. Ahora vamos a correr un st punto, ya en un execute solito o un execute update. Ahora vamos a correr un execute query, que debe estar por acá, véanlo acá, y me devuelve un result set, ¿sí? Entonces, como me devuelve un result set, yo ese result set lo tengo que guardar en una variable tipo result set. Entonces, result set, el autocompleta resultado. Y acá, ¿por qué tiene que ser de tipo result set? Porque esto me devuelve una sentencia, como una matriz, digamos, una matriz en la cual va a devolver este usuario. Yo le estoy diciendo, búsqueme este usuario donde está con este password. Entonces él va a devolver una matriz con ese usuario. Si hay dos usuarios con el mismo password, que no debería ser, eso se podría validar, pero digamos que hay dos, entonces me devolvería dos registros, tres registros, hay tres, cuatro. En este caso me debería devolver un solo registro, ¿cierto? Y entonces, como les decía, este result set yo lo tengo que devolver a la vista donde lo voy a llamar. Entonces le digo que esto no va a retornar un void, sino que no va a devolver un void, sino un result set, y le decimos return resultado, ¿sí? Y acá me está diciendo, pero es que en el cache usted no tiene nada, entonces yo puedo hacer esto, resultado, y acá resultado lo instancio por fuera del try. Esto está súper mal identado, va a ser igual a null por el momento. Y acá resultado no lo puedo volver a redeclarar, sino que le asigno el valor y lo retorno, porque si no me tocaría hacer un return acá en el cache y un return en el try. Entonces no, para dejarlo como global. Y ahí ya tengo mi get de usuarios. Entonces me voy a ir al login, que es este de acá, y vamos a obtener esos usuarios. Entonces con estos dos voy a obtener los usuarios y voy a mirar si existen. Entonces, si algo, pues voy a validar si realmente está en la base de datos, y si está en la base de datos, que me deje iniciar sesión, ¿cierto? Voy a comentar un momentico esto. Acá, entonces este sí, entonces vamos a decirle vamos acá, yo me voy a llevar esto igualito para no tener que y vamos a cerrar esto entre un try y un catch. No, pero yo, bueno, lo cerré todo, no hay problema. Puede haber cerrado solo la conexión o toda la sentencia. Si esto falla, pues se va por el cache. Entonces acá le vamos a decir con estándar st.get usuarios, y me dice que recibe una conexión, recibe el usuario y el password, ¿sí? Y me retorna un result set, ¿sí? Aquí hay algo, bueno, me va primero a pedir que importe el result set, luego me va a pedir que haga el cache a esta conexión, y le vamos a decir sought resultado, ¿sí? Entonces, guardamos y compilamos. Yo tengo un usuario en base de datos, creo que es Sebas. Hagámoslo con lau 123. Entonces lau
1, 2, 3. Le digo login, vamos a ver qué me devuelve. Me dice que la base de datos punto conexión, que es usuario, la columna password es en el where definida, la columna password es que me quedo con 3 S. Cerramos de nuevo. Entonces vamos a decirle lao 1, 2, 3 login, y acá me devolvió un result set, ¿cierto? Entonces ya les voy a decir que ese result set no lo vamos a poder ver por consola. Entonces yo acá en el result set punto tengo unos parámetros get row, otro que es get num o número de no me acuerdo, get array, get get row, get que no recuerdo porque había un count, uno que cuenta get no, get rows, get statement tampoco, get next. Es que el get next se para en la siguiente columna. Pero yo miro una cosa. No, es que el get next tal. Bueno, vamos a utilizar el get row, que no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Hay uno que nos contaba cuántos parámetros tiene. Acá nos va a retornar el get row, pues la fila, nos va a obtener una fila. Entonces compilo lao 1, 2, 3, ahí no registran, login, y me dice 0, ¿cierto? Listo, está bien hasta ahí. Ahora vamos a decirle next, y esto es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, acá es donde empezamos ya como a armar la lógica. Resulta, muchachos, que lo voy a explicar de esta manera. Entonces, yo cuando obtengo ese statement me obtiene, digamos, una tabla como esta. En este caso solo me va a obtener esta filita, ¿sí? Pero cuando yo devuelvo ese statement, el puntero, digamos, está apuntando a un lugar vacío, a ningún lado. Entonces cuando yo le digo .next, él me dice vaya a la siguiente línea, la única línea que hay es esta. Entonces me va a parar el puntero en esta línea, porque solo debería existir un usuario, ¿sí? Entonces yo vengo acá y le digo next, y si ya le digo resultado punto get row, me debería de decir que hay uno, ¿sí? Entonces vamos a compilarlo. Decimos lao 1, 2, 3 y me dice 1, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a hacer la validación nosotros. Quitamos esto es lo que voy a utilizar. Voy a borrar esto de acá, y acá le voy a decir, ya no, esto es estático, no, que lo deje con cualquier usuario, que si resultado punto get row es igual a 1, ¿cierto? Es porque está bien, entonces déjelo iniciar sesión. De lo contrario, que nos diga esto. Y yo acá voy a utilizar el JOption Pane. JOption Pane punto show message dialog. Primero puede ser un null o el this, y
acá le mandamos los datos. Entonces vamos a volver a correr todo. Entonces le vamos a decir acá Lau 1, 2, 3, iniciar. Me abrió el menú, sino que como tengo la pantalla, me abrió el menú, ¿cierto? Bien, hasta ahí. Play de nuevo. Ay, yo no tenía que darle cerrar, pero bueno. Entonces vamos a ir Lau, pero 1, 2, 3, 4, o sea, una contraseña incorrecta. Ahí en la otra pantalla me sacó usuario y contraseña incorrectas, porque ese usuario no existe a nivel de base de datos. ¿Sí? Si vamos a Carlos, entonces car del 1 al 8. Entonces, car 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le digo login y me abre esta interfaz y eso sería todo. Listo, muchachos. Eso es, digamos, lo que la conexión a la base de datos. Ahora, ¿cuál va a ser el trabajo final de ustedes? El trabajo final de ustedes va a ser todo lo que yo tengo hasta acá, ¿cierto? Pues ustedes, si van juiciosos conmigo, les falta lo de este video, más esta siguiente partecita, ¿sí? De todas maneras, yo ya les subo el tallercito, es simplemente hacer lo siguiente. Resulta, yo lo voy a organizar acá, en menú principal tenemos registrar usuarios, entonces ya no va a ser registrar usuarios, sino que se va a llamar registrar libro. Y acá no va a ser registrar, consultar usuarios, sino consultar libros. ¿Qué les acabo de decir? Ya no van a registrar usuarios ni consultar usuarios, porque yo ya lo hice. El consultar es el login. En este caso, pues consultar libros sería que me traiga todos los libros, ¿sí? Pero y registrar un libro, pues registrar un libro en la base de datos. El libro, ya les voy a decir acá en el video, pero ya se los voy a poner también en el taller, es el nombre del libro, la editorial del libro, el autor del libro y la cantidad de libros, ¿cierto?, que hay de ese libro. Esos 4 datos los van a tener que poner, obvio, y el ID del libro, que es por defecto, lo van a tener que crear una tabla en la base de datos que ustedes ya deben de saber, y registrar los libros y consultar los libros. Que yo le doy acá en registrar y me abre una interfaz de registro y yo ingreso el libro y me lo registre, y que cuando yo le den consultar me abra, me muestre los libros que hay en la tabla de la base de datos. Y el salir, pues si el que lo quiera hacer. Si no lo quieren hacer, no hay ningún problema. Listo, muchachos, ese sería el taller, el trabajo final de la clase, completo, con el login, con todo lo que hemos hecho. Y es en parejas. Si lo quieren hacer solitos, bueno, pero es en parejas. Listo, muchachos, y eso sería todo por hoy. Espero que les sirva el videito, que aprendan mucho con eso, estudien harto. La presentación es en clase. Listo, ya tienen que traer el proyecto hecho para la próxima clase, o sea, para el jueves ya tiene que estar todo hecho, simplemente lo van a sustentar. Listo, muchachos, muchísimas gracias y un feliz fin de semana.